Liliana, el año pasado, ¿qué cifras tiene el Hospital San Vicente de Fundación de quemaduras por diferentes agentes prevenibles, ¿no? Normalmente el agente principal es el líquido caliente, pero atendimos más de 1.200 personas, entre niños y adultos, que hayan sufrido una quemadura. Más de 1.200 personas. Primero, líquidos calientes. En su orden, ¿cuáles son los otros agentes o factores que producen quemaduras? La llama, electricidad, agentes químicos, pero no solamente químicos por esa agresión que todos conocemos con el ácido, sino en la manipulación de los implementos de trabajo, sobre todo en ese sentido. Entonces está la quemaduras, actualmente hemos tenido varias por rayos, por las tormentas eléctricas, entonces esa ha sido una de las agentes también que ha primado en este tiempo. Y por estas épocas empieza a haber tristemente cifras de quemados por pólvora. Pues actualmente todavía no tenemos pacientes y qué pesar que sea justo esta época donde siempre hablamos de prevención, pero no solamente es relacionado a la pólvora, sino a todos los agentes que generan quemaduras. Entonces, sí es verdad, en este momento todos estamos en alerta con el proceso de la pólvora, más ahora en Antioquia, que nosotros somos tan llamados a hacer todos los procesos de celebrar en bulla con pólvora, entonces pues estamos en alerta, pero actualmente todavía no nos ha llegado ningún tipo de paciente. Lo conocemos como el pabellón de quemados del San Vicente Fundación, ¿así se llama? Sí, se llama así, cada sala tiene un nombre diferente, pero nosotros tenemos dos unidades, una para niños y una para adultos. Me imagino que es más frecuentada la de niños o no, o de pronto no. Es muy relativo, creo que las dos poblaciones son bastante concurridas en el proceso, entonces tanto adultos, ¿sí?, como niños, solo que es que el niño hace como ese llamado especial a la forma de prevención, que es lo que de verdad podemos evitar que ocurra y que en muchas de nuestras ocasiones, porque nuestra mentalidad no es que puede pasar, pues efectivamente ocurre una experiencia desgarradora, no solamente para el niño, sino para la familia también. Claro que sí. Este es de esos programas que siempre repetimos cada año, cuando ya está oliendo a diciembre. Estamos con el San Vicente Fundación, echándoles la cantaletica cariñosa, como la llamamos aquí en Sana que Sana, de recordarles que hay que prevenir, tanto adultos como niños tienen que cuidarse. Los adultos son los responsables de los niños. Siempre hablamos de la pólvora, hoy obviamente también vamos a hablar de las consecuencias del uso de la pólvora, pero hay un tema muy universal que se llama los líquidos calientes, que durante todo el año producen estragos, pero de pronto la natilla hirviendo, el sancocho hirviendo de diciembre y comienzo de año son factores de riesgo por los que hay que volver y hablar de esto en Sana que Sana, Liliana. Claro que sí, además le vamos a sumar el buñuelo explosivo. Ay, ¿cómo así? Sí, entonces cuando se explota el buñuelo en el proceso, a nosotros sí nos ha tocado, ha llegado varias personas que han sufrido quemaduras de esa forma y definitivamente no solamente es eso, es poner el cuidado en la actividad que esté haciendo, porque a veces mezclamos el buen ambiente con el licor y con este tipo de cosas y el mayor riesgo sigue ocurriendo ahí y a veces nosotros siempre tenemos en nuestra mentalidad de que no va a pasar, pero efectivamente pasa. Liliana Arango es fisioterapeuta en San Vicente Fundación. ¿Hace cuánto trabajas allí en la unidad de quemados? En la unidad de quemados 9, en el hospital 10. Como fisioterapeuta sí que hay que trabajar con relación a las heridas y las secuelas de las quemaduras, ¿cierto, Liliana? Sí, yo creo que ese es un área de desempeño que no todos lo conocen, no saben que nosotros hacemos intervención en este tipo de población y lo importante que es que el paciente salga lo más normal posible para seguir haciendo sus actividades de la vida diaria. Entonces, sí somos bien importantes en la unidad. En cualquier parte del cuerpo que se presente una quemadura por diferentes agentes, ¿es necesario hacer fisioterapia? Sí, porque no solamente es hablar del lugar donde ocurrió, sino todo el tejido que hay alrededor. Adicional a eso, cuando uno sufre una quemadura por dolor, pues uno se queda quieto, entonces empieza la masa muscular a disminuir, empieza a haber una serie de cambios en nuestro cuerpo que hace que efectivamente no funcione como debería ser y para eso estamos nosotros, apoyar ese proceso. En este programa no queremos ser alarmistas, pero a la larga sí, en este sí, porque es muy importante hablar de las consecuencias de las quemaduras. Puede haber procesos de recuperación de años, Liliana, de personas
que están, me imagino que en cuidados intensivos, bueno, según el caso, en la unidad de quemados, y después en su casa tienen que estar absolutamente pendientes desde la fisioterapia, desde los cuidados de la piel, desde los antibióticos. Son procesos muy largos estos de las quemaduras, independientemente de qué originó la quemadura. Claro que sí, solamente el proceso de ayuda a cicatrización, lo mínimo o va a variar entre 6 meses a 2 años, que los pacientes deben utilizar unas prendas que le generan presión para evitar que esa cicatriz vaya a crecer. Entonces es mantener todo el tiempo la piel lo más plano posible para que pueda quedar exactamente al nivel de cómo está el resto de la piel que no se ha quemado. Entonces partamos solamente de eso, pero entonces el paciente disminuye la masa muscular, el paciente tiene otro sinfín de cambios internos, porque la quemadura debe ser tratada como un trauma, ¿sí? Que internamente hace muchos cambios. Entonces por eso es de tiempo, es de recuperación, y no solamente es que se quemó, ya se fueron, no, deben regresar a citas de control, algunos tienen múltiples cirugías, tienen múltiples procesos que hay que continuar en el hospital. Súmele lo emocional, súmele el trauma en la familia, súmele el ausentismo laboral, el ausentismo escolar, es que hay N mil consecuencias. Además del cambio de la imagen y el esquema corporal. Dios mío, lo o sea, estético. cómo yo me voy a ver, o cómo siento el temor de que me vean las otras personas en la etapa inicial juzgado, y después está como con esa sensación de qué pesar. Y súmele a eso cómo va a quedar mis cicatrices en el rostro, en cualquier otra parte del cuerpo, porque no solamente es lo que me ven, es cómo me ven, es cómo me veo yo con la familia, qué miedo tengo para que mi hijo me toque, mi hija me toque, o haya ese proceso de reingreso otra vez a las actividades de la vida diaria. Hoy, de la mano del Hospital San Vicente Fundación con su unidad de quemados, vamos a recordarles la urgencia de prevenir accidentes con líquidos calientes, con otro tipo de agentes que causan accidentes, que causan quemaduras, y también me les vamos a recordar porque este año sí no utilice la pólvora, ni permita que ningún menor toque la pólvora, ni siquiera las papeletas, ni las famosas, no sé si se llaman así todavía, las bengalas, las chispitas mariposa, se llamaban en mi época, tampoco son inocuas para los ojos, por ejemplo. Un cosito de estos te puede afectar los ojos, ¿no? Claro que sí. Aquí vale muy importante decirles que no hay pólvora inofensiva. Exacto. ¿Sí? Que porque hace solamente la lucecita, que porque no explota, que porque hace... No, para nosotros absolutamente todas son igual de delicadas. El año anterior tuvimos un paciente que se quemó los ojos con las chispitas mariposas, tuvimos uno que el 31 de octubre se le prendió el disfraz por estar exactamente jugando con las chispitas mariposas. Entonces es abrir la mente, es tan fácil como decir no la utilizo, ¿sí? Para eso están las personas que están expertas en su manejo, ¿sí? Pero no, la idea es no utilizarla, porque no podemos esperar a que ocurra algo para poder prevenir, sino prevenir en la etapa inicial. Ni utilizarla, ni permitir que nadie más, y mucho menos menores, la utilicen. Adelante, Liliana. Doctora, usted es la invitada. Doctora Ana María, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias. Usted trabajando muchísimo, ayudándole como cirujana plástica a las personas con secuelas de quemaduras, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, pues lo que hablamos en prevención es que el manejo ideal, y de hecho la cantaleta también con los médicos generales, es que el manejo ideal es que las quemaduras no existieran, ¿cierto? El tratamiento ideal de un quemado es no tenerlo que ver, porque desafortunadamente la mayoría de lesiones, de hecho el término accidente preferimos no utilizarlo, son lesiones prevenibles. Y siempre que uno tiene un accidente, pues uno piensa, hubiera hecho esto, hubiera hecho algo diferente que hubiera evitado tener pues como todo este desenlace, y siempre hay cositas pequeñas que se pueden prevenir. Entonces la idea es que la gente entendiera esos pequeños detallitos, los que puede intervenir en su vida diaria para evitar tener desenlaces tristes y tener que estar sometidos a cirugías, a todos los tratamientos tan largos que nos contaba Liliana. Total. De los pacientes que atiendes proporcionalmente, adultos y niños, ¿cómo lo ves? Lo que decía Liliana es muy variable según la época del año. Sí es un poquito más de adultos, pero las proporciones son casi mitad y mitad.
Vemos aproximadamente un 60% de adultos, 60, 50 de adultos, 40, 50 de niños, dependiendo de la época del año, y la mayoría desafortunadamente es por líquidos calientes, que pasa mucho en quemados, que la gente cree que la unidad de quemados solamente tiene trabajo, solamente está llena en la época de diciembre, y desafortunadamente las quemaduras ocurren todo el año, muchas por accidentes en la casa, sobre todo con niños por líquido caliente que se podían prevenir. ¿Cómo maneja la mente de un niño este asunto? Ustedes que conversan con ellos, me imagino, que interactúan con los chiquitos. Ustedes tienen contacto con pacientes pequeños, con niños. Ellos hablan de qué les pasó. Me pongo yo como en la cabeza de ellos, en los pies de ellos, y de alguna manera pueden echarle la culpa a los adultos. No. ¿Qué dicen ellos? No, ellos solamente en su ser está me quemé, pero ellos no le den la gravedad del que les causó la quemadura, como quizás lo vemos nosotros. O sea, no es justo, por ejemplo, que yo tenga una olla de agua panela enfriando en el piso y que el niño que está en su proceso de correr, brincar, explorar, pues efectivamente sufra una quemadura por solamente haber hecho ese tipo de acción que no lo debería hacer. Ahí es donde la doctora dice de que no debería ser llamado accidente, sino falta de prevención. Si yo voy a poner a enfriar algo, no lo voy a dejar en el piso donde cualquier persona, que hasta yo misma, me pudiese tropezar y quemar. Historias que te acuerdes el motivo concreto de la lesión. Ella hablaba del aguapanela enfriando en el piso, pues y el niño tuvo acceso a ella. Es muy frecuente es que el niño jala una olla que está caliente o le sirven la comida, el niño tiene hambre, entonces la coge y se la riega encima. O están jugando, es muy frecuente que cuando se guardan cosas en el horno, los que tenemos el horno en el que se guardan... La parva. Eso, que guardan ahí las galletas o el mecato y encima la mamá está cocinando, entonces el niño por esculcar el mecato se le viene la ollita encima. Muy frecuente desafortunadamente durante el baño. No tenemos la precaución de probar primero el agua, o la recomendación que siempre es primero eche el agua fría y después eche el agua caliente. Entonces cuando nos damos cuenta de que el agua está muy caliente cuando el niño llora. Entonces son desenlaces pues como tristes y historias pues que parecen como de... Pues increíbles. Como increíbles, pero no, es la típica historia. En el día de las velitas, de la niña estrenando el vestido, que casi todos son de poliéster porque la tela bonita que da apariencia de tul es plástico. Muy inflamable. Exacto, son telas muy inflamables que no solo en niños, también en adultos, en festividades, prendiendo alguna velita o alguna cosa, se les inflama la ropa y sufren quemaduras severas. Diferentes grados de quemaduras puede haber por líquidos calientes. Primero hablemos de líquidos calientes. ¿Puede haber diferentes grados? Sí, igual, por cualquier agente siempre van a haber diferentes grados de quemadura, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que es mucho más profunda una quemadura por un líquido espeso, como por ejemplo la brea, un trapiche de panela, ¿sí? Que es ese líquido que es mucho más grueso. ¿La natilla aplica ahí? La natilla pudiese aplicar ahí. Y es diferente al líquido claro, que podría ser el agua común y corriente, o sea, sin ningún tipo de componente. Entonces hay que tener en cuenta también eso, además del tiempo de exposición que generó eso, o sea, si fue solamente que te chorreó o que adicional quedaste sentado, por ejemplo, ahí te quedaste por un buen ratico, entonces depende también del tiempo de exposición del grado de la quemadura. Y desafortunadamente tendemos a pensar, uno diría, no, si me quemé con agua caliente, no me está doliendo mucho, no se cayó sino una capita superficial de la piel, eso no debe ser muy profundo porque no fue una llama, no fue una brea caliente, no fue natilla. Pero lo que decía Liliana es muy importante, el tiempo que estuvo en contacto el agente caliente con la piel y el grosor mismo de la piel. No es lo mismo las palmas que son muy gruesas, las plantas que son muy gruesas, versus, por ejemplo, la piel de una persona de edad que es mucho más delgada o la piel de un niño. Entonces los niños terminan siendo aún más vulnerables porque la temperatura que se requiere para que un niño sufra una quemadura profunda es mucho menor que la que requiere un adulto. Entonces también desafortunadamente quemadura solo por agua, de hecho no tiene que estar hirviendo, que la gente tiende a pensar que es que el líquido tiene que estar hirviendo para quemar, no, agua a temperatura alta, incluso la que a veces sale de la canilla caliente, puede ser suficiente para quemar la piel de un bebé o de un niño pequeño. La idea es prevenir y ahorita vamos a enfocar en tips básicos con base en lo que ellos han dicho de cómo se pueden quemar, vamos a darle recomendaciones en su cotidianidad, en su cocina, en su ducha, en todo esto para evitar esas quemaduras, tanto para niños como para adultos. Sucedió la quemadura, ¿qué hago? En casa hasta que lo llevo a urgencias. Bueno,
Normalmente tenemos 4 pasos que siempre queremos hablar, pues efectivamente nunca quisiéramos que ocurriera, pero en el momento en el que ocurre vamos a hablar de 4 pasos. El primero es enfriar. Aquí valga la aclaración de que no queremos ningún agente casero ni remedio casero. Por ejemplo, que la cebolla, que el tomate, que la penca sábila, todo ese tipo de cosas son agentes. El café, que la crema de dientes. Exactamente, que en ese momento da sensación de bienestar porque te da una sensación como de fresco, como si me mermara un poquito, me refrescara, pero como quedan ahí las partículas, entonces es el principal agente que genera infección. Entonces por eso siempre decimos, lo primero es enfriar. ¿Con qué enfrío? Con agua, en lo posible agua corriente, métalo al chorro. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente, ¿cierto? El segundo es retiro. Si puedo retirar la ropa o lo que tiene puesta la persona en el momento en que sufrió el evento, pues entonces se retira. Si vemos que no es capaz por lo que sea, entonces ya está húmedo, ya por lo menos no está permitiendo que se profundice el proceso, ¿sí? El tercero es cubro por 2 razones. 1, por el riesgo de infección, porque ya no hay piel que me esté ayudando a proteger, y 2, porque si viene de estar en el chorro de agua fría por un buen ratico, entonces le puede dar hipotermia. Entonces cubro también por eso. Y cuarto, hago traslado al centro asistencial más cercano. Aquí valga la indicación que pueden llamar al 123 también y ellos hacen el traslado. Cuando se presentan ese tipo de accidentes. Ana. Y es muy importante hacer énfasis en que la gente sí consulte cuando sufra una quemadura. O sea, pueden buscar el centro de atención más cercano, su centro de salud o la unidad intermedia, unidad hospitalaria, pero no quedarse en la casa porque una quemadura que de pronto podía manejarse solo con curaciones, con unos cuidados adecuados y cicatrizar adecuadamente, a veces se quedan en la casa pensando que la lesión no es muy profunda y ahí es donde se nos profundiza, se nos infecta y pueden requerir procedimientos adicionales que podían no haber requerido. Entonces, sabemos pues la congestión en los servicios de salud, pero es importante que la gente busque atención médica cuando sufre una quemadura. Perfecto. Seguiremos hablando con Liliana María Arango, fisioterapeuta de San Vicente Fundación, de la unidad de quemados, y también con Ana María Salinas, cirujana plástica. Es que no la había presentado, ¿cierto? Yo creo que Ana María Salinas, cirujana plástica. Bienvenida, Sana Quesada. Muchas ¿Hace gracias. cuánto trabajas en San Vicente Fundación? Estoy vinculada desde hace 4 años, pero en el hospital en contacto pues más de 10 años. ¿Y trabajas específicamente con el pabellón de quemados? Estuve específicamente con el pabellón de quemados, pues llevo 4 años. Ajá, llevas 4 años. ¿Proceso el más largo que has tenido? ¿Años hay? Sí, claro. Imagínese, usted se quema o permite que un niño se queme, sea con pólvora, sea con líquido caliente, sea con llama, sea con lo que sea, en un segundo ocurre esa, no accidente porque es prevenible, esa lesión, ¿cierto? Y se puede durar años en recuperarse y puede que no se recupere del todo. Y sobre todo los niños, tenemos niños que los llevamos viendo 10, 15, pues el proceso desde la quemadura hasta la edad actual y todo el tiempo han estado por lo menos anual o cada 6 meses en controles médicos. No es justo, ¿cierto? Si está en manos del adulto prevenir eso, no es justo que marquemos a los niños con este tipo de situaciones que son para toda la vida. Historias de vida es lo que hoy también les tenemos a propósito de nuestra cantaleta cariñosa de finales de noviembre, de todos los años, de no quemaduras con líquidos calientes, no quemaduras con pólvora ni con otro agente. Tenemos historias de vida, testimonios de vida muy bonitos. Dora Isabel Suárez, bienvenida. Muchas gracias. ¿Venís de Marinilla? Sí, de Marinilla. Concepto que ese oriente es una delicia. Ay, sí. Dorita, El oriente. a usted Isabel Bouto, nuestra compañera de la Fundación Compasión, compartió con nosotros muchas cadenas de oración por usted, porque hace un año casi, el 25 de diciembre. Ay, qué diciembre tan inolvidable. Tuviste un accidente, no con líquido caliente, no con pólvora, pero por quemaduras, y en términos generales hoy queremos hablar de prevención de las quemaduras en general, que te cambió la vida. Has sido una valiente, has estado en las mejores manos, en San Vicente Fundación es unidad de quemados, pero fue muy duro, me imagino. ¿Qué fue lo que pasó, Dora? Claro que sí. El 25 de diciembre, en mi casa, intentando prender una chimenea que ya en varias oportunidades pues la había encendido,
esa vez pues eché una tapada más de líquido. ¿Qué tipo de chimenea, sin la marca pues, pero qué tipo de Sí. chimenea era? De esas ecológicas que Ok. funcionan con aceite, alcohol industrial y que la llama es tan pequeñita o se ve tan inofensiva, pues que uno se confía. Entonces la llama me alcanzó, yo estaba en pijama, entonces o sea, eso no apagaba. Mi esposo, mi cuñado, lo que hicieron fue con las manos, intentaron apagarme, pero la llama crecía más, además porque cuando uno se queda parado, eso hace que pues como que se esparza de manera más rápida. Y bueno, ya luego mi esposo cogió una toalla húmeda y sí me la puso en el cuerpo, logró apagar la llama, pero pues ya había el fuego alcanzado varias partes de mi cuerpo, el 70% de partes de mi cuerpo tuvieron quemaduras de segundo y tercer grado. 70%. 70%. Dios santo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber generado esa situación con relación al acto pues, de prender la chimenea? Pues la verdad yo todavía me pregunto. Intentas porque como es que, retroceder y sí, rebobinar. Es decir, la técnica es muy sencilla, simplemente uno deposita en las ranuras que tiene la chimenea, luego la enciende y pues yo volví, eché otra tapadita más para que la llama perdurara o creciera y la llama me alcanzó a mí. Yo con esa mano tenía el tarro, con esta estaba echando el líquido y cuando sentí fue que la llama, no sé, sopló y cuando menos me imaginé estaba prendida en diferentes partes y además como estaba en pijama, pues la llama penetró directamente a la piel, porque los médicos luego me decían que si hubiese estado de pronto de jean no hubiera penetrado tan rápido a la piel, entonces eso también pues quizás fue un factor que incidió. Con base en tu experiencia, para ese tipo de actividades como la que estabas haciendo, ¿qué recomendarías? Sí. Lo primero, pues, es que uno tiene que identificar cuál es el procedimiento, digamos, en caso de que se presenten esos accidentes, ¿sí? Es decir, porque dependiendo con lo que uno se queme, pues tiene que optar por X o Y manera para apagarlo en caso pues que se presente un incendio, ¿sí? A veces hay que hacerlo con agua, otras veces hay que hacerlo es con digamos con una manta, ¿sí? Otras veces hay que tirarnos al piso y rodar para ahogar la llama. Entonces es indispensable que uno identifique pues de los elementos que tiene en su vivienda cuál sería el procedimiento en caso de ocurrir un accidente, porque no es igual, ¿cierto? Entonces eso pienso que es indispensable que las personas lo sepamos, ¿sí? Y que definitivamente uno tiene que pues que ser muy precavido, ¿sí? Y sobre todo aprender a manejar en un momento de accidente la calma, porque cuando uno no sabe manejar, entonces uno tal vez se acelera y en medio del desespero pues casi que uno se bloquea y es entonces necesario que las personas mantengamos siempre la calma porque nos permite tomar pues las decisiones acertadas. Eso yo recomendaría y que en nuestras viviendas ojalá todos tuviéramos un botiquín de primeros auxilios, que alguien de nuestra familia siempre esté preparado para saber cómo actuar frente a X o Y situación. Trabajar mucho en la parte de la prevención y cómo asumir una situación cuando ocurra. Frente a algún accidente. Esta mujer tiene una historia, es una superviviente, pues porque se vio muy mal, en todo este proceso estuvo muy mal, pero quiero, contándoles eso, que hubo momentos muy complicados, contarles que ya está bien en este momento. ¿Cómo vas con tu proceso? Súper bien, la verdad es que, bueno, de la parte de la hospitalización estuve 3 meses y 3 días, me dio una infección, me dio una bacteria, hice falla renal, se me descompensó la presión, en algún momento estuve como 12 días sin dar del cuerpo, luego fue que me dio un daño de estómago también por varios días, mejor dicho, me dio de todo, ¿sí? Entonces, en la parte médica, pues ya de alta,
de alta toda. De hecho, pues le agradezco mucho al Hospital San Vicente Fundación, que de verdad pues la unidad de quemados tiene todos unos protocolos y unos procedimientos que dan unas garantías que pues acá estoy. Luego en la parte de la rehabilitación también me tocó aprender a caminar, aprender nuevamente pues a hacer muchas de las cosas que uno debe de hacer de manera autónoma, pero yo estuve dependiente de enfermeras y de las personas que me cuidaban todo ese tiempo. Entonces salí, empecé el proceso de la rehabilitación y también muy bien ya. En este momento pues ya prácticamente estoy corriendo, salto, hago de todo, y cuando salí no caminaba, salí en silla de ruedas, luego estuve con caminador y bueno, ya prácticamente toda independiente. Y si los médicos de verdad y todo el personal de enfermería, fisiatría, que la doctora Liliana pues también estuvo ayudándome en el proceso de egreso, y no, ya todo muy bien por fortuna. Y pues también aprovecho y digo que me aferré mucho a la oración, y la oración da una fuerza muy grande para uno salir adelante de situaciones que uno ve muy difíciles de poder uno como retornar a sus actividades normales. Hoy en día ya reincorporada a todas mis actividades. Cuidándote la piel, por lo que veo con los guantes. Claro que sí, lo que hablaba ahorita Liliana, no solamente de usar, digamos, elásticos, sino también, y yo pienso que todas las personas lo deberíamos hacer, el antisolar, recibir pues el sol, pero por periodos, digamos, prudentes, de tal manera pues que no consigamos otro tipo de lesiones para la piel, pues porque hoy en día sabemos que los rayos solares vienen causando diferentes problemas en la piel, como el cáncer de piel, sí, y que de todas maneras no solamente uno pues por el tema de la quemadura, sino que todas las personas deberíamos de quemarnos, pero obviamente pues uno también con mayor razón, por lo que venimos de un proceso un poco fuerte, ¿cierto?, de lesión de piel. Y como queremos que nadie tenga que hacer un relato como el de Dora, que la ha edificado y la ha hecho más fuerte, pero yo creo que si uno le ponen a elegir, pues ojalá no ocurra en ninguna familia. ¿Qué mensaje le darías a los televidentes que les gusta la pólvora, que dicen a mí no me va a pasar nada este año, que de pronto cuando hacen el sancocho con los vecinos en la cuadra o la natilla comunal pierden de vista a los chiquitos? ¿Qué les dirías tú desde la experiencia con otro tipo de origen en tu lesión, pero qué les dirías? Sí, la vida definitivamente es un regalo, es una oportunidad, y no vale la pena de que nosotros la arriesguemos por no tomar las precauciones o por no atender a tantos llamados que nos hacen. Uno nunca sabe la vida dónde lo va a poner, o uno ve de lejos un problema de estos. Yo nunca imaginé que iba a pasar un 31 de diciembre allá en una unidad de cuidados intensivos. Entonces yo sí le digo a la gente, por favor, de verdad que no demos pie a que nuestra vida se ponga en riesgo, y no solamente la nuestra, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor, que tomemos las precauciones del caso, pero que no hay riesgos que, mejor dicho, uno no puede dejar al azar ese tipo de situaciones, lo de la pólvora, y que no solamente ya es con pólvora, sino con todos esos agentes que causan problemas y que uno siempre dice no. Eso seguramente uno se confía, uno no piensa que le va a pasar a uno. Es mejor no correr esos riesgos. ¿Cómo ir a hacer ese feliz año de este año? Dios santo, lágrimas pero de alegría, claro, después del proceso vivido. Dora, pues yo te agradezco mucho por venir y ser generosa, compartirnos tu testimonio. Siempre lo decimos en Sana que Sana, que la experiencia de los especialistas y la de los dolientes, por decirlo así, los pacientes, los que han pasado con eso, yo creo que nos ayuda a convencer muchísimo a las personas que sean previsivos y eviten ese tipo de situaciones. Gracias, Dora, y que sigas muy bien como te ves y tan bonita. Ay, tan bella. Muy Muchas bien. gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos diciendo no más personas quemadas por pólvora, no más personas quemadas por líquidos calientes ni por otro tipo de situaciones prevenibles. Las podemos evitar, está en nuestras manos. Ya regresamos a Sana que Sana. Prevención
de lesiones por líquidos calientes y de lesiones por pólvora. En nuestras manos está prevenir todo tipo de quemaduras durante todo el año, y en esta época del año de pronto empiezan a surgir lamentablemente esas cifras de quemados por pólvora. Ojo pues, estamos hablando a tiempo para que todos tomemos conciencia. Para evitar quemaduras con líquidos calientes, usar siempre la segunda fila de la estufa, claro, la que está menos accesible para los niños y las personas que puedan tomarlas. Nunca dejar envases con líquidos calientes al alcance de los niños. Procura que los mangos de ollas o sartenes no queden por fuera de la estufa, sino volteaditos hacia adentro. Prohibir el ingreso de los niños a la cocina cuando se están preparando alimentos. Prohibir, vea, es tan importante que salió repetida en el gráfico. Oiga, aparecen recomendaciones muy básicas, Ana y Liliana, ¿cierto? Como, ay, pues claro, pero yo cómo voy a dejar el mango por fuera. No, es que sucede. Hablemos un poco y ampliemos esos tips y recomendaciones básicas para evitar quemaduras por líquidos calientes específicamente. Toda oídos. Sí, lo que vos decías, parecen cosas muy básicas, pero la idea es que la gente las fuera metiendo en el día a día. Entonces, volver como un hábito, cocinar siempre en las de atrás, voltear el mango, que todos, el de adulto que pase y vea un mango de olla por fuera del sartén, lo voltee. Lo de los manteles, lo ideal es que cuando tenemos niños gateando o niños pequeños en la casa, utilizáramos mesas sin manteles, porque claro, te servimos la cosita caliente encima, el niño quiere comérselo, entonces jala el mantel y se echa encima el líquido. Y evitar, hay un colega que dice muy charro, como bueno, para que si no nos vamos a tomar ningún líquido hirviendo caliente, ¿para qué lo calentamos tanto? ¿Cierto? Lo dice como si fuera. También es muy básico, pero es muy lógico. Exacto, entonces es como no hay necesidad de calentar tanto los alimentos antes de servirlos, o ideal dejarlos, porque tenemos la costumbre, yo creo que es muy, yo no sé si será muy paisa o muy de nosotros, que queremos todo caliente acá como para que se nos enfríe, dejarlo en otro sitio diferente antes de que la gente lo tome, la persona que lo preparó, dejarlo para que se enfríe fuera del alcance no solo de los niños sino del resto de personas, para no tener el riesgo de echárselo encima. También pasa mucho, yo soy una mamá o una tía, estoy cargando al bebé o al niño chiquito y me estoy tomando un tinto, que el tinto me gusta muy caliente, entonces accidentalmente, entonces son cositas, es como tener la conciencia de evitar los riesgos, y como líquido caliente, pues eso es parte de la cotidianidad de nosotros, para bañarnos, para comer, para todo, tener como siempre presente, evitarlo muy caliente con niños cerquita, o ahorita en las festividades de diciembre, que se nos junta el líquido caliente con la pólvora, con el licor, entonces que la persona que esté cocinando y el que esté prendiendo el fuego no sea la que está bajo efectos del licor, tener de pronto los que están muy enfiestados, alejados de la zona donde se está preparando la natilla, que a veces ocurre no solo en los niños sino también en adultos, que se tropiezan y se pueden caer. ¿Qué más? Yo creo que es generar barreras, ¿sí? Porque, por ejemplo, nuestra población quizás puede que en sus hogares no tengan una cocina aparte donde queda la habitación, sino que tengan un solo ambiente, como lo hablaba la doctora, de pronto cuando estamos en un ambiente, en un lugar abierto, que el sancocho, que la fritanga, que todo este tipo de cosas. Entonces, si sabemos que hay personas, si sabemos que están tomando, si sabemos que hay niños que están corriendo, pues entonces, ¿cómo hago yo una barrera para que efectivamente no llegue al alcance de eso? Entonces, lo más importante es la conciencia. Si yo siempre pienso que puede pasar, tengo forma de cambiar, pero si la percepción siempre es eso no va a pasar, eso es mentiras, o eso no me pasa a mí, le pasa al otro, entonces efectivamente ahí va a ser muy complicado cambiar. Hemos hecho miles de campañas, hemos intentado, y la gente no toma la conciencia hasta que no pasa. Y lo que hablábamos ahorita, no solamente es la quemadura del niño o del adulto, es la quemadura de toda la familia, porque hay un cambio enorme en toda su composición familiar, en todo lo que implica eso, en todo lo que implica gastos, costos, un montón, dolor, ¿sí? Miedos que empiezan a ocurrir precisamente por el evento ocurrido. Entonces es como más definitivamente ampliar nuestra visión de qué puede pasar. Exacto, ser muy, muy, muy precavidos. ¿Las quemaduras por líquidos calientes todas dejan cicatriz o las muy leves no?
Más que el agente que produjo la quemadura es la profundidad, por eso hablábamos, puede ser un agua caliente para un niño chiquito, puede producir una quemadura más profunda que un flash de un fogonazo en un adulto, entonces es más según la profundidad. Nosotros hablamos de quemaduras de segundo grado profundo en adelante es donde se esperan las cicatrices más importantes, que son las que requieren tratamientos desde 6 meses hasta 2 años, hasta toda la vida del paciente dependiendo de la profundidad. Y hay algunas quemaduras que se comportan, pues no nos afectan las capas profundas de la dermis, que es la que permite regenerar, y nos dejan o cambios en la coloración o bien manejadas y con unos cuidados adecuados del paciente y de seguimiento, no dejar pues secuelas. A veces requieren cirugía. Muchas veces requieren cirugía, ¿Por esa cicatriz o qué? Dependiendo de la profundidad. Las quemaduras se dividen como el tratamiento en 2 fases. Usted tiene la fase aguda, por decirlo así, que es cuando el paciente se acaba de quemar y requiere unos manejos especializados por enfermería, manejo por curaciones, por cirugía plástica, por fisioterapia, y puede requerir cirugías para manejar la herida abierta, por decirlo así. Y ya cuando el paciente tiene la barrera cutánea, lo llamamos, está ya formada, va a requerir tratamiento para manejar las cicatrices, que también mucha gente de pronto se queda pensando, no, tengo una cicatriz y ya no vuelven o no hacen el tratamiento o están tan pues por decirlo así, deprimidos o enfrascados en todo el proceso que tuvieron tan doloroso que se cierran y no consideran que pueden continuar un tratamiento que les ayude a mejorar el aspecto de las cicatrices. Si bien borrar una cicatriz no, pues desafortunadamente médicamente no es posible borrarlas, sí hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a que esa cicatriz mejore. Pero requiere mucho también que el paciente esté comprometido, que que siga las recomendaciones. A veces las cirugías tienen que ver no solo con lo estético, sino también con lo funcional. Sí. De hecho, lo normal es tener una piel sana que se puede flexionar con el movimiento de las articulaciones, que se estira, que se ve normal. El hecho, una cicatriz en la cara, se habla de que también es funcional y no solo estética, porque la función de la cara es verse normal ante el resto de personas. Entonces, si yo tengo una cicatriz en la cara y eso me afecta a mi relación con las otras personas, eso no es estético, eso es funcional. Y en el caso específico de quemaduras es muy importante, sobre todo cuando cruzan las articulaciones, porque la cicatriz puede ser tan grave que no me permita la extensión completa de la muñeca, de los dedos. Hay casos tan graves donde los niños, como están en crecimiento, una cicatriz en la espalda puede deformarme el crecimiento de la columna. Entonces, si vemos desde las cosas leves, que pues aparentemente son estéticas y no, porque lo normal es que yo no hubiera sufrido esa lesión, o cosas tan severas como les contaba de una cicatriz que me deforma el crecimiento de un pie, de una espalda, de una mano. Y saben que es lo más triste del asunto, pero a la vez lo más esperanzador, que esto es prevenible. O sea, es triste escuchar esas consecuencias, ¿no? Pero es esperanzador para quien todavía no ha caído en un tipo de situación de estas, saber que se puede prevenir. Si usted es un adulto, prevéngaselo usted mismo y a los chiquitos que lo rodean por cualquier tipo de causa, evite esas quemaduras, que las secuelas son físicas y son emocionales. Estamos a tiempo para los que no hemos vivido ese tipo de situaciones. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa en Sana que Sana con el pabellón de quemados del San Vicente Fundación, del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Estamos hablando de eso. No a la pólvora, no a los líquidos calientes. Claro que sí, pero en los lugares adecuados, con las barreras adecuadas, los líquidos calientes, no la pólvora. En fin, yo creo que me hice entender. Prevención de accidentes por líquidos calientes. No usemos pólvora y cuidémonos mucho. No solamente en las festividades, sino durante todo el año. Ya regresamos a Sana que Sana. Tenemos unos cuantos minutos para hablar de pólvora y que eso no se nos pase a hablar del Día de las Velitas, porque esa esperma quema y muy duro. Y la describen ustedes como una de esas sustancias que puede ser más grave que la agüita solita. Secuelas del uso de pólvora no es solamente quemarse la piel. Eso que lo de siempre, a mí no me va a pasar, yo llevo mucho tiempo manipulando esto y nunca me ha pasado nada, o si me queda una cicatriz, pues es que eso a mí no me importa, eso no me va a afectar. Desafortunadamente las lesiones por pólvora, como no es solo el calor, sino que es una explosión, en la mayoría de las lesiones hay
pues pueden haber pérdida de segmentos, puede ser solamente la punta del dedo, como puede ser una amputación de la mano, o lesiones en los ojos, aún por chispas aparentemente pequeñas, con pérdidas graves de la lesión. Por la onda explosiva también. Por la onda explosiva se pueden haber rupturas de tímpano o lesiones en los sitios, pues si hay una explosión está muy cercana, ruptura. Hay gente, pues es muy triste, el que no estaba quemando pólvora y le cae el volador encima, pasa con cierta frecuencia, una mujer que le cae el volador y le quema el seno, entonces queda con secuelas de por vida por una quemadura en la que ella simplemente estaba cerquita de los que estaban quemando pólvora. Lo que estaba contando Liliana ahorita, nosotros los que hemos estado en contacto con quemados vemos que están quemando pólvora y nos da como ¿dónde me escondo? Porque uno piensa ahí mismo los pacientes que ha tenido, el sufrimiento que han tenido, buscando uno como prevenir ese tipo de lesiones. Entonces, sí, desafortunadamente con pólvora se juntan las dos cosas, es la lesión por el calor, por la llama que me va a producir una lesión en la piel y la explosión que me amputa segmentos. Hay amputaciones graves en manos, lesiones oculares. Los que guardan la pólvora en el bolsillo se les prende, también hemos tenido pacientes que guardan, sí, por el calor corporal, no se dan cuenta y la pólvora es artesanal, pues no hay una garantía de calidad. ¿Les explota aquí? Sí. Por Dios, en los bolsillos. En los bolsillos cerca de los genitales. Sí. ¿Y qué decir de consumir pólvora? Los famosos totes para los niños. Yo no conozco un tote, tuve la bendición de estar criada en una familia que jamás ha usado pólvora, pero como que son manualitos y antojadores para metérselos a la boca. ¿Qué? Son muy pequeñitas, haga de cuenta como una moneda de 50 de las nuevas, que son demasiado pequeñitas, pero el mayor riesgo es el proceso de intoxicación que genera esto para los niños también. Entonces, como todos son exploradores, inmediatamente quieren llevarlo a la boca y esto inmediatamente puede causarle hasta la muerte al paciente. Un solo tote le puede generar la muerte al paciente, una intoxicación interna que debe ser bien comprometido. Además, pues de lo que puede generar su chispita, de prender y efectivamente ya lo que la doctora nos habló, de explosión y de llama. Estas mujeres, el 7 de diciembre, el 8 de diciembre, el 31, el 1 de diciembre, después del alboraya, o sea, me estresé esperando que lleguen tristemente sus huéspedes producto de este tipo de situaciones. ¿Qué recomendaciones para el Día de las Velitas, que también los niños corren mucho riesgo con la esperma y con la llama de la Entonces, con los niños más grandecitos, insistirles en que la candelada del diablo, pues lo que es juntar un montón de velitas, ¿cierto? Eso es muy común, ellos juntan un montón de esperma derretida, hasta que esperan que como se calienta adentro, hace como una especie de llama grande y se queman la cara. ¿Les han llegado niños quemados por eso? Y en la cara, ¿no? Sí. Porque claro, todos están pendientes. Pero es porque tiran saliva o agua, ¿sí? Entonces lo que hace eso es un proceso de ebullición y hace una candelada hacia arriba. Ojo que esto también lo hicieron como reto hace 1 o 2 años. Qué tristeza. En fincas, en paseos de amigos, entonces lo que hacen es calentar un perol, una olla y después les tiran un balde de agua, que porque mientras más haga su proceso de ebullición y mientras más larga sea la llamarada, más emocionante es, pero el riesgo sigue siendo efectivamente muchísimo más, y es ahí como el llamado. ¿Por qué tenemos que permitir que nuestros niños recojan los cabitos de las velas? O sea, si nosotros prendemos una vela es porque nosotros tenemos la creencia hacia la parte católica y hacia la parte de la Virgen. Es el Día de la Virgen, ¿no? Exactamente, entonces, ¿por qué tenemos siempre que buscar el riesgo como un juego para los niños y sobre todo permitirles que ellos lo hagan? Que eso es lo importante, porque el niño quizás no sea tan consciente de su riesgo, pero el adulto sí tiene que ser consciente del riesgo. Y hablando de permitir, pues uno sí se siente y prende velitas, pero con ellos. Ajá. O sea, ropa, o sea, es decir, evitar que sea la de poliéster. Bueno, entonces sería, por ejemplo, las niñas, ojalá con el pelo recogido, pues yo tengo una, ya está grande, pero la sobrina, pues cuando prendemos velitas con ella, pues lo primero es estar ahí con ellos, ¿cierto? Sí, no, quitarle los recogerles el pelo, porque ellos, pues claro, ellos están jugando con las velas, para ellos el día de las velitas es disfrutar pues como la prendida de las velitas, entonces estar encima de ellos, recogerles el pelo, evitar en las niñas la ropa que sea como muy fluida, que ellas puedan, o sea, ellas muy vaporosita. Exacto, más bien ropa ceñida al cuerpo, que de pronto ellos no se vayan a pasar cerquita de la vela y no darse cuenta, y utilizar telas ojalá en algodón. Entonces la tela de jean, la clásica tela de jean de toda la vida, blue jeans, camisetas de algodón. Y camisetas de algodón. Hay que fijarse bien porque casi toda la ropa prácticamente tiene poliéster, pero buscar que la ropa con la que vamos a vestir los niños ese día sea algodón, ponerles blue jeans, ponerles camisetas de algodón, recoger la colita
Se nos acabó el tiempo, pero la prevención más grande con relación a los niños es cuídelos, pues uno como adulto sabe cómo evitar ese tipo de situaciones, cuídelos, no los pierda de vista, siéntese a prender las velitas con ellos. No es tan difícil, ¿cierto? Ser precavido para este tipo de temas, para que no hagamos parte de las cifras de quemados que empiezan a salir ahorita en todos los medios de comunicación de Antioquia y de Colombia, por Dios. Muy bien, a Liliana María Arango, fisioterapeuta de San Vicente Fundación, y Ana María Salinas, cirujana plástica, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que este año se quiebre el pabellón de quemados, se declare en bancarrota porque no haya quemados. Pacientes. Mentiras, es un decir. Ojalá no Sí, haya ojalá muchos no llegaran dolores, no haya pacientes. muchas tristezas, no haya muchas vidas truncadas por la falta de precaución en los adultos e irresponsabilidad para con los niños con relación a todo este tema que hemos estado hablando. Niñas, muchas gracias. Gracias. Que no trabajen mucho en diciembre y en enero y nunca con relación a líquidos calientes. Nos despedimos. A ustedes gracias por su compañía.